Muy buenos días, bienvenidos en este domingo 14 de junio del 2020 a esta reflexión. Un poquito más tardecito de lo acostumbrado, pero teniendo en cuenta que hoy es domingo, tenemos más espacio para escuchar el mensaje hasta descansando todavía. Y voy a compartir con ustedes un texto del Evangelio de Juan. Vamos a hacer un alto en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Y voy a referirme a un texto del apóstol Juan, el capítulo 20, los versículos 24 hasta el 31. Juan, Evangelio según San Juan 20, 24 al 31, que dice: Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias por tu misericordia y tu amor en esta mañana de domingo. Te pedimos que nos guíes, que nos perdone nuestras iniquidades y que tu Espíritu Santo nos guíe en la palabra. Amén. Este pasaje es muy conocido, es un pasaje que nos narra lo que aconteció después de la resurrección con Tomás. Le dijeron los discípulos a Tomás que habían visto al Señor. Él no lo había visto. Se lo contaron, como dicen, le trajeron la noticia, y él dice: si no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. Y dice: si no meto mi mano en su costado donde le atravesaron la lanza y miro el lugar de los clavos, no voy a creer. En el momento que estamos viviendo en la historia de la iglesia, parece que podríamos llamar la fe tomasina está de moda. Y digo la fe entre comillas, porque hoy la iglesia vive de señales y milagros para poder creer. La gente va donde hay señales y milagros todos los días, porque muchos dicen que es la manera en que se prueba de que el Espíritu Santo está con la iglesia, o en la congregación o en la comunidad donde se hacen las señales y milagros. Pareciera que se necesita ver para creer. Pero ese no es el sentido de la fe que Dios pide. La fe que Dios pide es creer sin haber visto y creer que así será. ¿Por qué Abraham fue hombre de gran fe? Porque le creyó a Dios. Él no vio la promesa que Dios le hizo, que fue Jesucristo. Los antiguos, desde los patriarcas hasta el último profeta, no vieron las promesas de las cuales ellos hablaron y prometieron en sus escritos dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos no vieron, pero no por eso no estuvieron seguros que eso sería así. El apóstol Pablo dice que hoy debemos andar por fe, no por vista, y la iglesia lo está volviendo todo vista para creer. Entonces no creemos para ver, sino vemos para creer. Eso es incredulidad, y es incredulidad tomasina. Y también es un engaño del maligno, que nos está llevando a pedirle pruebas a Dios, a ver si Él existe o si lo que dice las Escrituras es cierto. Y eso es poner en entredicho la palabra de Dios. Y lo otro también se da porque en la Biblia no vemos lo que quisiéramos que la Biblia nos dijera. Por eso muchas veces acudimos a otro tipo de cosas para que nos miren el futuro. Decía el Papa Ratzinger, cuando escribió un libro, Jesús de Nazaret, muy buen libro, que las falsas profecías lo que están es para satisfacer la falta de fe a la gente, que no cree y espera en Dios y que está insegura de su futuro. Por eso quiere que le digan ya qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que busca la gente hoy. No, la fe es creer sin haber visto y creer que será aunque no se vea. Y en Habacuc hay un texto muy bonito, el texto del poema donde dice que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, y aunque los campos no den su cosecha, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Habacuc está hablando de algo que ha sido prometido, pero lo que va a haber son problemas diferentes en Israel. Y por eso David escribe:
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque los campos no den su cosecha, y las manadas se acaben, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe no pide pruebas. Quien pide pruebas no tiene fe. Y es lo que Tomás hace, pedir pruebas. Dice, si no veo que es Cristo Jesús, que le atravesaron su costado con la lanza y tiene las heridas y los clavos en los pies y en las manos, olvídate, yo no voy a creer. O sea, si él no viera, no creyera. Jesús en su misericordia le muestra también por testimonio también a las naciones, pero le dice, porque me viste, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy no hemos visto al Señor físicamente. Los cristianos después de la ascensión de Cristo, ninguno lo ha vuelto a ver físicamente. Pero la virtud del Espíritu Santo y la obra en nosotros es que creemos en Cristo aunque no lo vemos físicamente. Y esa es la virtud de la fe. Y no solamente se aplica para ese aspecto, se aplica para todos los aspectos de la vida. La fe no pide pruebas, la fe cree, la fe espera, la fe confía. Porque es confiar en la fidelidad de Dios, es creer que lo que Él dice es verdadero y se cumple en todo su sentido. Es más, la Biblia nos enseña que pedir pruebas a Dios, al menos de su existencia, es tentarlo. Y eso hizo el pueblo en Masá y allá la pagaron caro. El Señor dice, ¿por qué los destruyó? Porque lo tentaron. Y la tentación ahí fue que intentaron pedir pruebas de su existencia. Dijeron, ¿está Dios con nosotros? Lo dudaban. Hoy la iglesia está metida en que si no hay milagros, no cree. No, a Dios hay que creerle, así no haya milagros. Y muchas veces los milagros ni siquiera vienen de Dios, los hace otra persona y ya saben quién, otro ser. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso, no seamos tomasinos, seamos creyentes, como Dios quiere. Y las palabras del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si ustedes se preguntan para qué fue escrita la Biblia, hay varias respuestas que nos dicen lo mismo. Esta es una, otra es la del apóstol Pablo, y en otras partes de la Biblia se encuentran las respuestas. Dice, fueron escritas las cosas en la Biblia, dice, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Esa es la razón de ser por la que se escribió la Biblia. Y a Dios no se le puede conocer fuera de las Sagradas Escrituras. Por decir eso y por enseñar eso es que han resultado las herejías, porque se le está dando entonces la autoridad a otras cosas, aún a nuestra propia mentalidad. Hay mucha gente que se afirma en la mentalidad para decir que todo lo que piensa es porque es palabra de Dios. No. Además que la mente está caída. Por eso necesitamos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es lo que se prueba qué es verdad y qué no es verdad. Es la medida. Por eso se llama canon. La Biblia se llama el libro canónico del Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la medida a la que nos dice si lo que sucede es palabra de Dios o no, si lo que hay en torno nuestro es de Dios o no, si la salvación viene de Dios o no. La que nos dice cómo es la Biblia, porque el ser humano tiene hasta alucinaciones muchas veces. Y el propósito dice, para que estas fueron escritas, para que creáis, ese es el centro de las Escrituras, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida eterna. La Biblia no tiene ningún otro propósito. Y la Biblia no fue escrita para satisfacer los caprichos de la gente, ni para decirnos lo que queremos saber, sino lo que necesitamos saber para salvación. Fuera de la Biblia no hay revelación de Dios, porque la revelación de Dios es Cristo. Pablo nos lo explica muy bien. En Hebreos, los que estudiamos Hebreos hace poco que hicimos el curso, ahí lo leyeron. El Señor Jesucristo hizo, dice el apóstol Pablo, que anteriormente el Dios nos habló por medio de los profetas. Dice Hebreos 1, para que lo lean, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos habla en esos postreros días? Por el Hijo. Ya no hay más revelación porque el Hijo se reveló, es el Dios mismo. Entonces, si nosotros queremos conocer de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Leer las Escrituras. Juan 5:39, apréndanse bien ese versículo. No se lo digo, apréndanselo, vayan y búsquenlo. Juan 5:39. Porque lo que hay fuera de las Escrituras no se puede creer, porque eso es muchas cosas menos lo que Dios quiere. Solo Dios confirma la fe por medio de las Escrituras. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y Apocalipsis termina diciendo que a la Biblia ni se le puede agregar ni se le puede quitar, porque eso trae condenación si se hace. El canon fue cerrado y punto, lo cerró el Espíritu Santo. En el año 395, en el concilio de Cartago, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo cerró el canon. Dijo: lo que si de aquí en adelante se diga no es palabra de Dios. Lo que está escrito es lo que se debe creer como palabra de Dios. Por eso tenemos los testimonios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios. Es fiel para exhortar, para redarguir, para aprender y para enseñar con paciencia en la doctrina. Esa es la razón de ser de la Biblia. Fuera de ella no hay revelación de Dios. Solamente en ella. Solamente lo que ella nos dice es lo que debemos creer. Porque lo demás a veces son especulaciones humanas. Y nosotros lo que necesitamos saber está ahí. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Ahí nos dice: ustedes son pecadores, arrepiéntanse. Y el pecado trae consecuencias de 1000 maneras. Y arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo, como dice Juan, para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Padre, muchísimas gracias por tu misericordia, tu amor y tu verdad. No permitas que Satanás engañe nuestra mente, haciéndonos creer que hay fuentes con autoridad como las Escrituras de las que debemos creer. Ni aún nuestra propia mente, porque nuestra mente está caída y alucina muchas veces. Es más, los falsos maestros dicen que hablan de su propia mente. Hablan lo que piensan, mas no lo que tu palabra dice. Son palabreros. Señor, líbranos de eso. Ayúdanos a creer que tu palabra revelada desde Génesis hasta Apocalipsis es fiel y verdadera, y fue tu voluntad que estuviera para creer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en ti tengamos vida eterna. Guíanos en este día y guárdanos del mal. Por Cristo Jesús. Amén.